Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive, amantes del aprendizaje. Hoy nos sumergimos en enseñanza para un aprendizaje más profundo. De Jay McTighe y Harvey Silver. Exacto. Listos para descubrir cómo convertir el aprendizaje en algo realmente significativo. Por supuesto. Este libro es una mina de oro de estrategias para lograrlo. Me encanta eso de mina de oro. Y creo que muchos nos identificamos con esa frustración de aprender algo para un examen. Sí. Y al día siguiente, ¡puf!, olvidado. El libro llama esto conocimiento inerte, ¿no? Exacto. Es como si llenáramos la mente de datos que no echan raíces. Ajá. Lo que propone este libro es ir más allá, a un aprendizaje que se transfiere, Bien. que se conecta con la vida real y que perdura. Suena a lo que todos buscamos. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, el libro se estructura en torno a tres pilares fundamentales. Primero nos invita a enfocarnos en las grandes ideas. Esos conceptos esenciales que conectan las diferentes materias y disciplinas. Luego nos presenta 7 habilidades de pensamiento clave para procesar la información a un nivel más profundo. Wow. Y finalmente nos ofrece un conjunto de herramientas prácticas que los docentes pueden usar para poner en acción estas ideas. Empecemos entonces por esas grandes ideas. ¿Qué los hace tan importantes? Mira, piensa en esto. La cantidad de información en el mundo crece exponencialmente. Sí, Es imposible enseñarles a los estudiantes todo. claro. Lo que sí podemos hacer es enseñarles a pensar críticamente y aplicar sus conocimientos a nuevas situaciones. Y ahí es donde entran en juego las grandes ideas. Es decir, enseñarles a ver el bosque, ¡Ajá! no solo los árboles. ¡Ah! Interesante. ¿Y cómo se traduce esto en el aula? El libro nos da herramientas muy útiles. Una de ellas es el muro de palabras conceptuales, Ajá. donde se colocan los conceptos clave en el aula, Ah. para que estén siempre presentes, tanto para el docente como para los alumnos. Otra es el enfoque, un estudio sobre, donde se estructuran las unidades en torno a un concepto transferible, como cambio o sistemas. Y por último están las preguntas esenciales, preguntas abiertas diseñadas para estimular el pensamiento y la discusión. Entonces, en lugar de preguntar ¿qué pasó durante la Revolución Francesa?, podríamos preguntar ¿cuáles son las causas y consecuencias de las revoluciones? Exactamente. Se trata de promover un pensamiento más profundo y ayudar a los estudiantes a establecer conexiones. Ya empiezo a ver cómo encajan las piezas. Tenemos las grandes ideas como base. Hablemos ahora de esas 7 habilidades de pensamiento clave. ¿Podrías darnos un resumen rápido? Claro que sí. Son conceptualizar, tomar notas y resumir, comparar, leer para comprender, predecir e hipotetizar, visualizar y representar gráficamente. Y por último, adoptar perspectivas y desarrollar la empatía. Vaya, son bastantes. Abordémoslas una por una. Empecemos con conceptualizar. ¿De qué se trata? Conceptualizar implica ir más allá del simple conocimiento de los hechos, para comprender los conceptos y las generalizaciones que hay detrás. Se trata de ver el panorama general y conectar los puntos. Entiendo. No se trata solo de saber que París es la capital de Francia, sino de comprender el concepto de capital y su función dentro de un país. Exacto. Y para desarrollar esta habilidad, el libro propone 5 herramientas específicas. Obtención de conceptos, mapas de definición de conceptos, sumando los hechos, conecta los conceptos y círculo comunitario. Muy interesante. Y en cuanto a tomar notas y resumir, ¿qué nos dice el libro? Siento que es algo con lo que todavía lucho. ¿Algún consejo? Te entiendo perfectamente. El libro ofrece estrategias muy útiles. Se trata de enseñar a los estudiantes a ser más activos, a interactuar con la información que reciben, ya sea leyendo, escuchando u observando. El objetivo es ayudarles a identificar la información más importante y expresarla con sus propias palabras. Entonces, no se trata solo de anotar todo lo que dice el profesor o copiar párrafos de un libro de texto. En absoluto. Se recomiendan herramientas como notas en ventana, donde se divide la página en 4 secciones para organizar los pensamientos y reacciones. Notas de matemáticas, que es similar pero diseñado específicamente para la resolución de problemas. Toma de notas interactiva, que se basa en la estrategia de lectura ESCU3 redes para crear representaciones visuales de ideas. Y 2 herramientas geniales para resumir 4-2-1 y resúmenes asombrosos. Definitivamente voy a tener que echarles un vistazo. Creo que podrían ser útiles incluso fuera del aula, como cuando tomo notas para el trabajo o intento comprender un artículo complejo. Sin duda. Estas habilidades son valiosas en muchas áreas de la vida. Pasemos ahora a la comparación. ¿Cómo encaja esto en el panorama del aprendizaje profundo? Comparar es un instinto humano natural. Constantemente buscamos similitudes y diferencias para dar sentido al mundo que nos rodea. Y cuando lo hacemos de forma consciente y estratégica, podemos llegar a conclusiones muy valiosas. Entonces, no se trata solo de enumerar las similitudes y diferencias.
Se trata de utilizar esas comparaciones para obtener una comprensión más profunda. Exactamente. El libro señala algunas trampas comunes en las que caemos al comparar, como centrarnos en detalles triviales o la falta de organización. Para combatir esto, ofrece herramientas útiles como describir primero, comparar después, donde realmente nos enfocamos en describir cada elemento en detalle antes de hacer comparaciones. También habla de la importancia de utilizar criterios significativos y manejables para ayudar a los estudiantes a centrarse en lo que es realmente importante. Entiendo. Entonces, en lugar de decir simplemente las manzanas son rojas y las naranjas son naranjas, ¿se podría comparar su contenido nutricional o cómo se cultivan? Exacto. Y para ayudar a los estudiantes a organizar sus hallazgos, se ofrecen alternativas al tradicional diagrama de Venn, como el organizador de sombrero de copa y la matriz de comparación. Y por último, se hace hincapié en la importancia de ir más allá de la simple enumeración de similitudes y diferencias, planteando la pregunta, ¿qué puedes concluir? Se trata de utilizar la comparación como un trampolín para un análisis más profundo y un pensamiento crítico. Precisamente, se trata de ayudar a los estudiantes a sacar conclusiones significativas, y a establecer conexiones entre diferentes ideas. Esto es realmente fascinante. Ya estoy pensando en cómo puedo aplicar estas ideas a mi propio aprendizaje. ¿Qué sigue en nuestra lista de habilidades? Leer para comprender. Puede parecer obvio, pero el libro enfatiza la necesidad de estrategias de lectura, activas y con propósito, para extraer realmente el significado de los textos. Creo que todos hemos tenido la experiencia de leer algo y darnos cuenta de que no hemos absorbido ni una sola palabra. Claro, nos pasa a los mejores. Pero el libro proporciona herramientas geniales, para ayudarnos a convertirnos en lectores más comprometidos y eficaces. Una de ellas es la vista previa de poder, en la que se escanea el texto en busca de información clave y características antes de empezar a leer en detalle. Otra es la búsqueda del tesoro, que convierte la lectura en un juego de búsqueda de información específica. Parece una forma divertida de hacer la lectura más interactiva. Sin duda. Y luego hay herramientas como resúmenes de una frase para fomentar el hábito de resumir para la comprensión. Posturas de lectura, que anima a abordar un texto desde múltiples perspectivas, literal, interpretativa, personal y crítica. Y por último, leer para el significado, donde se utilizan enunciados previos a la lectura para guiar la atención y el análisis. Y se trata de ser un detective, buscar pistas y reconstruir el significado. Exacto. Se trata de ser un participante activo en el proceso de lectura, no solo un receptor pasivo de información. Me encantan todas estas estrategias prácticas. Hablemos ahora de predecir e hipotetizar. Estas habilidades se centran en involucrar a los estudiantes en la creación activa de significado, animándolos a pensar especulativamente y a poner a prueba sus ideas. El libro sugiere comenzar las lecciones con preguntas intrigantes del tipo ¿qué pasaría si? O utilizar preguntas desconcertantes y datos provocativos para despertar la curiosidad y la generación de hipótesis. Así, en lugar de limitarse a presentar los hechos, se crea una sensación de misterio y se invita a los alumnos a convertirse en investigadores. Exactamente. También introducen la idea de eventos discrepantes, en los que se presenta un resultado inesperado para fomentar la investigación. Por ejemplo, se puede mostrar a los alumnos 2 latas de refresco idénticas, una que se hunde y otra que flota, y luego retarles a que averigüen por qué. Oh, esa es buena. Ya estoy pensando en las diferentes maneras en que podría usarla en mi propia enseñanza. ¿Qué otras herramientas sugieren? Recomiendan utilizar una bola de cristal con pistas visuales para despertar predicciones. Introducen el concepto de preguntas delgadas frente a preguntas gordas, para guiar a los alumnos hacia niveles más profundos de indagación. Entonces, una pregunta delgada podría ser ¿cuál es la capital de Francia? Mientras que una pregunta gorda podría ser ¿cómo influye la geografía de un país en su capital? Oh, has pillado. Y por último, introducen dos herramientas estupendas para estructurar realmente el proceso de generación y comprobación de hipótesis. Misterio, donde se involucra a los alumnos en la resolución de un rompecabezas mediante la generación de hipótesis basadas en pistas. Es sí entonces que proporciona un proceso claro para formular y comprobar hipótesis. De acuerdo, hemos cubierto mucho terreno. Hemos hablado de las grandes ideas, la conceptualización, la toma de notas y el resumen, la comparación y la lectura para la comprensión, así como el poder de la predicción y la generación de hipótesis. ¿Cuál es la siguiente en nuestra lista de habilidades de aprendizaje profundo? Hablemos de la visualización y la representación gráfica. Este capítulo hace hincapié en el poder de las imágenes para la comprensión y la retención. Aprovecha la inclinación natural del cerebro hacia las imágenes y proporciona un montón de técnicas para aprovechar ese poder en el aula. Siempre he sido un aprendiz visual. Así que esto me viene como anillo al dedo. Cuéntame más. Pues bien, empiezan introduciendo el vocabulario de la visualización,
para dar a los alumnos un marco para debatir y analizar las imágenes. Luego vuelven a una herramienta familiar, los mapas de definición de conceptos, pero esta vez centrándose en vincular las imágenes con las definiciones para una comprensión más profunda. También hablan del uso de imágenes para hablar y girar, para fomentar el análisis y la discusión en colaboración. Por ejemplo, podrías mostrarles a los alumnos un cuadro y pedirles que comenten lo que ven. ¿Y cómo les hace sentir? Ese es un gran ejemplo. Y luego hablan de utilizar las imágenes como estímulo para la escritura, para despertar la creatividad y un pensamiento más profundo a través de las imágenes. Veo que eso podría ser realmente poderoso. Una sola imagen puede evocar muchos pensamientos y emociones diferentes. Bien, nos queda nuestra última habilidad: adoptar perspectivas y desarrollar la empatía. ¿Cómo encajan en el modelo de aprendizaje profundo? Esta es crucial. Adoptar perspectivas y desarrollar la empatía consiste en ayudar a los alumnos a desarrollar una comprensión más amplia y respuestas más reflexivas. Se trata de animarles a salir de sus propios puntos de vista limitados y ver el mundo a través de diferentes lentes. Se trata de comprender que a menudo hay más de una respuesta correcta y que cada uno tiene sus propias experiencias y perspectivas únicas. Exactamente. Y esto es importante en todas las materias, no solo en ciencias sociales o literatura. El libro sugiere utilizar diversas herramientas y estrategias para desarrollar estas habilidades. Dame algunos ejemplos. Una de ellas es simplemente formular preguntas para adoptar perspectivas, para animar a los alumnos a considerar diferentes puntos de vista y posibles reacciones. También introducen un gráfico de perspectivas para organizar la información y las ideas desde múltiples perspectivas. Y para un enfoque más interactivo, sugieren utilizar actividades como encuentro de mentes y juicio simulado, donde los alumnos representan y debaten desde diferentes perspectivas. Me encanta la idea de utilizar la dramatización para fomentar la empatía y la comprensión. Una cosa es leer sobre un acontecimiento histórico, y otra muy distinta intentar imaginarse viviéndolo. Sin duda. Y por último, recomiendan una estrategia sencilla pero poderosa llamada ponte en el lugar del otro, en la que los alumnos reflexionan sobre sus propias experiencias e intentan conectarlas con las emociones y motivaciones de los demás. De acuerdo, sé que hemos cubierto las 7 habilidades de pensamiento clave, pero ¿cómo nos aseguramos de que los estudiantes puedan utilizar estas habilidades de forma independiente? Ahí es donde entra en juego la siguiente sección del libro. Los autores hacen hincapié en la importancia de enseñar estas herramientas de pensamiento directamente a los alumnos, capacitándoles para utilizarlas por sí mismos. Describen un proceso de 5 pasos para enseñar cualquier herramienta nueva. Explícamelo. El primer paso es introducir la herramienta claramente y explicar su propósito. ¿Por qué estamos aprendiendo esto? ¿Qué nos puede ayudar a hacer? Luego hay que modelar la herramienta mediante el pensamiento en voz alta, mostrar a los alumnos cómo tú la utilizas, verbalizando tu proceso de pensamiento a medida que avanzas. Así que no solo les das la herramienta, sino que les muestras cómo usarla eficazmente. Exacto. El siguiente paso es proporcionar práctica guiada, con retroalimentación. Dejar que los alumnos prueben a utilizar la herramienta con tu apoyo y orientación. Luego, a medida que adquieran confianza, puedes ir avanzando gradualmente hacia la práctica independiente. Y por último, es importante reflexionar sobre el proceso y celebrar el éxito. ¿Qué ha funcionado bien? ¿Qué podríamos hacer diferente la próxima vez? Me encanta ese énfasis en la reflexión y la celebración. Es tan importante reconocer el progreso y crear un entorno de aprendizaje. Un entorno de aprendizaje positivo. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, el libro también presenta un marco de instrucción. Un marco de instrucción de 5 episodios para diseñar lecciones y unidades atractivas que promuevan una comprensión profunda. De acuerdo. Cuéntame más sobre ese marco. ¿Cuáles son los 5 episodios? El primer episodio consiste en preparar a los alumnos para un nuevo aprendizaje. Aquí es donde se activarían los conocimientos previos, se introducirían los conceptos clave y se despertaría la curiosidad. Por ejemplo, podrías empezar con una sesión de lluvia de ideas o una pregunta que invite a la reflexión, para que los alumnos piensen en el tema. Exacto. El segundo episodio es donde se presenta el nuevo aprendizaje. Esto podría incluir instrucción directa, lectura, investigación o actividades prácticas. Así se podría dar una clase magistral, mostrar un vídeo o hacer que los alumnos realicen un experimento. Correcto. El tercer episodio consiste en profundizar y reforzar el aprendizaje. Aquí es donde se animaría a los alumnos a analizar la información, establecer conexiones y aplicar sus conocimientos de nuevas maneras.
Así, podrías pedir a los alumnos que crearan un mapa conceptual, escribieran un ensayo o participaran en un debate. Exacto. El cuarto episodio es donde los alumnos aplican y demuestran su aprendizaje. Esto podría incluir proyectos, presentaciones, actuaciones o pruebas. De este modo, se da a los alumnos la oportunidad de mostrar lo que han aprendido de una manera significativa. Precisamente. Y por último, el quinto episodio consiste en reflexionar y celebrar el aprendizaje. Aquí es donde se pediría a los alumnos que repasaran su viaje de aprendizaje, identificaran lo que han logrado y se fijaran objetivos para el futuro. Me encanta que se centre en todo el ciclo de aprendizaje, desde la preparación hasta la reflexión. Es mucho más holístico que limitarse a centrarse en el contenido en sí. Sin duda. Y para dar vida a este marco, el libro comparte un ejemplo real, de un profesor que creó una unidad sobre la selva tropical utilizando el marco de los 5 episodios. De acuerdo, tengo mucha curiosidad por conocer ese ejemplo. ¿Cómo utilizó el profesor el marco para crear una experiencia de aprendizaje más atractiva y significativa? Pues bien, empezó identificando las grandes ideas que quería que los alumnos comprendieran sobre las selvas tropicales, como los conceptos de sistemas, interdependencia y equilibrio. Luego elaboró algunas preguntas esenciales, para guiar su exploración. ¿Cómo pueden pequeños cambios en un sistema tener un impacto drástico en todo el sistema? ¿Y cómo dependen los seres vivos unos de otros para sobrevivir? Son unas preguntas estupendas. Ya veo cómo harían que los alumnos pensaran en la interconexión de todo en una selva tropical. ¿Qué hizo el profesor después? Utilizó diversas herramientas y estrategias del libro para involucrar a los alumnos en cada uno de los 5 episodios. Por ejemplo, utilizó el muro de palabras conceptuales para introducir el vocabulario clave. Lectura para el significado para ayudar a los alumnos a comprender textos complejos. Y la actividad Un día en la vida para profundizar en la comprensión de la interdependencia. Me encanta esa actividad de Un día en la vida. Parece una forma muy divertida y creativa de ayudar a los alumnos a ponerse en la piel de diferentes organismos y ver el mundo desde su perspectiva. ¿Cómo culminó la unidad? La evaluación final fue una simulación de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, en la que los alumnos tuvieron que investigar y presentar una amenaza para las selvas tropicales, explicar su impacto, proponer una solución y defender su financiación. Vaya, es una forma fantástica de aunar todo el aprendizaje y dar a los alumnos la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un contexto real. Apuesto que estaban muy interesados en esa actividad. Sin duda, fue un gran éxito. Todo esto es muy inspirador. Me siento muy motivado para aplicar estas ideas a mi propia enseñanza. Eso es fantástico, me alegro mucho de oírlo. Este libro es realmente revolucionario a la hora de entender cómo crear experiencias de aprendizaje. Más profundas y significativas, lo es. Y lo mejor es que no es solo para docentes. Cualquiera que quiera aprender de forma más eficaz puede beneficiarse de estas ideas. Totalmente cierto. Ya estoy pensando en cómo puedo usar algunas de estas herramientas en mi propia vida, como cuando leo un artículo denso. O trato de tomar una decisión compleja. Exactamente. Estas habilidades de pensamiento son transferibles a muchas situaciones. ¿De acuerdo? Hemos hablado de las grandes ideas, las 7 habilidades de pensamiento clave y el marco de instrucción de 5 episodios. ¿Hay algo más que debamos saber antes de terminar? Bueno, el libro profundiza en cada una de esas 7 habilidades, proporcionando herramientas y estrategias aún más específicas para implementarlas en el aula. Ya hemos tocado algunas, pero vamos a profundizar un poco más en otras. Me parece bien. Volvamos a la conceptualización. Hablamos de la idea general. Pero, ¿cuáles son algunas de esas herramientas específicas que pueden ayudar a los alumnos a desarrollar esta habilidad? Una que destaca es la obtención de conceptos. Esta herramienta reta a los alumnos a definir conceptos clave por sí mismos, comparando ejemplos y no ejemplos. Es como un juego de detectives, en el que tienen que averiguar qué hace que algo sea un pájaro o una democracia, observando diferentes ejemplos e identificando los atributos esenciales. Así que podría mostrarles una imagen de un petirrojo y decir, esto es un pájaro. Luego podrías mostrarles una imagen de un murciélago y decir, esto no es un pájaro. Y a través de este proceso de comparación empiezan a descubrir cuáles son las características definitorias de un pájaro. Exactamente. Es una forma muy atractiva de ayudar a los alumnos a pasar de una comprensión superficial a una comprensión más profunda del concepto subyacente. Me encanta. ¿Y los mapas de definición de conceptos? ¿Cómo funcionan? Son organizadores visuales que ayudan a los alumnos a desglosar un concepto en sus componentes clave. Suelen incluir cosas como el nombre del concepto, una definición, ejemplos, no ejemplos. Y características esenciales. Así, para el concepto de valentía. Podrías tener una definición como la capacidad de enfrentarse al peligro
o al miedo sin ceder. Algunos ejemplos como los bomberos o los activistas de los derechos civiles. Algunos no ejemplos como la cobardía o la imprudencia. Y algunas características esenciales como la valentía, la determinación y la resistencia. Ese es un gran ejemplo. Y al crear estos mapas, los alumnos se ven obligados a pensar críticamente sobre lo que significa un concepto y cómo se aplica en diferentes situaciones. Entiendo cómo eso sería realmente útil para construir una base conceptual sólida. ¿Qué hay de sumando los hechos? ¿Cómo ayuda esa herramienta a conceptualizar? Esta consiste en ayudar a los alumnos a sacar conclusiones y formular generalizaciones a partir de un conjunto de hechos. Les presentas unos cuantos hechos, cuidadosamente seleccionados, y luego les preguntas, ¿qué puedes concluir sumando estos hechos? Así que podrías darles hechos como, muchos pioneros murieron de enfermedades, los pioneros tenían que cultivar o cazar su propia comida, y a menudo pasaban hambre. Establecerse en nuevas tierras requería mucho trabajo duro, y los colonos se enfrentaban a los ataques de las tribus nativas americanas por cuyas tierras viajaban o se establecían. Y a partir de estos hechos podrían concluir que los pioneros se enfrentaron a muchas dificultades para establecerse en el oeste. Exactamente. Se trata de ayudarles a ver las colecciones entre las piezas individuales de información y formar una comprensión más holística. Y lo que es realmente genial es que puedes guiarles para que generalicen sus conclusiones a otros contextos. Así que en lugar de limitarse a los pioneros del oeste, se convierten en los desafíos a los que se enfrenta cualquier grupo de personas que intenta establecerse en un entorno nuevo y desconocido. Esa es una forma realmente poderosa de hacer que el aprendizaje sea más transferible. Bien, ¿qué hay de conecta los conceptos? Me intriga ese. Esta herramienta ayuda a los estudiantes a comprender las relaciones entre diferentes conceptos. Les presentas 2 o más conceptos. Y les pides que identifiquen y describan la conexión. Así, en una unidad sobre la era de las exploraciones, podías pedir a los alumnos que conectaran los conceptos de tecnología y exploración. Exactamente. Y a través de este proceso podrían llegar a una generalización, como los avances en la tecnología permiten la exploración de nuevas fronteras. Me encanta cómo esta herramienta anima a los alumnos a pensar en el panorama general y a ver cómo las diferentes ideas están interconectadas. Bien, nos queda una herramienta más para conceptualizar. Círculo comunitario. Cuéntame más sobre esa. Se trata de una estrategia de aprendizaje colaborativo que anima a los alumnos a compartir sus experiencias, ideas y perspectivas sobre un tema en particular. Significa considerar, recordar, imaginar, conectar, vincular, elaborar. Básicamente se plantea una pregunta o un tema que invita a la reflexión. Y luego se guía a los alumnos a través de una discusión estructurada, en la que consideran diferentes puntos de vista, establecen conexiones con sus propias vidas y construyen sobre las ideas de los demás. Así que es como una sesión de lluvia de ideas estructurada en la que se valora la voz de todos y todos tienen la oportunidad de contribuir. Exactamente. Es una forma estupenda de fomentar el sentido de comunidad en el aula y ayudar a los alumnos a ver el mundo a través de múltiples lentes. Me encantan todas estas estrategias para conceptualizar. Veo que serían increíblemente útiles para estudiantes de todas las edades. Bien, pasemos a otra habilidad, tomar notas y resumir. Hablamos de algunas estrategias generales, pero ¿hay alguna herramienta específica que destaque? Una especialmente útil es Notas en Ventana. Es una forma fantástica de ayudar a los alumnos a organizar sus pensamientos y reacciones mientras aprenden. Es una estrategia de toma de notas, sencilla pero eficaz, en la que se divide la página en 4 secciones. ¿Cuáles son las 4 secciones? La primera sección es para las ideas principales, o los conceptos clave. La segunda sección es para los detalles de apoyo, o ejemplos. La tercera sección es para cualquier pregunta que tengas. Y la cuarta sección es para tus propias reflexiones, conexiones o ideas personales. Me encanta cómo esto anima a los alumnos a pensar críticamente y a establecer conexiones personales con el material. Es mucho más que copiar pasivamente la información. Exacto. Y hay una variación de esto llamada Notas de Matemáticas, que utiliza el mismo enfoque de 4 paneles, pero específicamente para resolver problemas matemáticos complejos. Así, en lugar de limitarse a introducir números en fórmulas, se anima a los alumnos a pensar en el problema conceptualmente, a identificar la información clave, a visualizar los pasos implicados y a reflexionar sobre su enfoque. Precisamente. Se trata de hacer que las matemáticas sean más significativas y menos de memorización mecánica. De acuerdo, eso tiene sentido. ¿Y la toma de notas interactiva? ¿Cómo funciona? Esta estrategia se basa en una estrategia de lectura clásica llamada ESO3R, que significa Survey, Question, Read, Recite y Review. Se trata de interactuar con un texto de una manera más activa
y con propósito. Así que se empieza por examinar el texto, mirando los títulos, subtítulos, elementos visuales y cualquier otra característica que pueda dar pistas sobre el contenido. Luego se generan preguntas sobre lo que se quiere aprender el texto. Luego se lee activamente buscando respuestas a las preguntas. Luego se recita o resume lo que se ha leído con sus propias palabras. Y por último, se revisa el material para reforzar la comprensión. Lo has pillado. Y la toma de notas interactiva lleva esta estrategia al siguiente nivel. Al proporcionar una estructura específica para tomar notas, a medida que se avanza en el proceso de Q3HR. Así que podrías tener una sección para tus preguntas iniciales, una sección para las ideas principales, una sección para los detalles de apoyo y una sección para tus propias reflexiones o conexiones. Exactamente. Es una forma estupenda de ayudar a los alumnos a convertirse en lectores y tomadores de notas más estratégicos. Estas son algunas estrategias fantásticas para hacer que la toma de notas y el resumen sean más activos y atractivos. Bien, volvamos a la comparación. ¿Cuáles son algunas de las herramientas específicas que pueden ayudar a los alumnos a convertirse en mejores comparadores? Una que me gusta mucho es describir primero, comparar después. Ajá. Se trata de enfatizar la importancia de entender realmente cada elemento en detalle, antes de saltar a las comparaciones. Es muy fácil dejarse llevar por la enumeración de similitudes y diferencias, sin comprender realmente la esencia de lo que se está comparando. Así que, en lugar de decir simplemente, estos dos poemas son sobre la naturaleza, podrías dedicar un tiempo a describir las imágenes, los temas y las emociones específicas que evoca cada poema, antes de empezar a compararlos. Exactamente. Se trata de sentar una base sólida para una comparación significativa. Y el libro proporciona una herramienta práctica llamada organizador de descripciones para ayudar a los estudiantes con este proceso. ¿Cómo funciona ese organizador? Básicamente es una tabla de 3 columnas. Ajá. Se enumeran las dos cosas que se comparan en la parte superior de las 2 primeras columnas. Y luego se enumeran los criterios que se utilizan para la comparación en la tercera columna. Así, si estás comparando 2 personajes históricos, tus criterios podrían ser cosas como sus principales logros, los retos a los que se enfrentaron, su estilo de liderazgo o su impacto en la historia. Luego rellenas la tabla con detalles sobre cada figura, basándose en los criterios que has seleccionado. Me encanta cómo eso ayuda a los alumnos a mantenerse concentrados y organizados. Es mucho mejor que anotar ideas al azar, a medida que se les ocurren. ¿Qué hay de los criterios significativos y manejables? ¿Cómo ayuda ese concepto a la comparación? Se trata de ayudar a los alumnos a elegir los criterios más importantes y relevantes. Para la comparación, es fácil empantanarse en detalles triviales, o intentar comparar demasiadas cosas a la vez. Por eso es importante guiar a los alumnos, para que se centren en los aspectos que les conducirán a las conclusiones más significativas. Por lo tanto, si se comparan 2 tipos diferentes de ecosistemas, se podría guiar a los estudiantes para que se centren en criterios como el clima, la vegetación, la vida animal y el impacto humano, en lugar de desviarse con cosas como la precipitación media en milímetros o las especies específicas de insectos que se encuentran en cada ecosistema. Exactamente. Se trata de ayudarles a centrarse en el panorama general y evitar perderse en los detalles. Y para ayudar con la organización, el libro sugiere utilizar herramientas como el organizador de sombrero de copa y la matriz de comparación como alternativas al tradicional diagrama de Venn. Bien, tengo curiosidad por esas alternativas. ¿Qué las hace mejores que un diagrama de Venn? Bueno, el organizador de sombrero de copa da a los alumnos más espacio para registrar tanto las similitudes como las diferencias y les permite alinear las diferencias clave una al lado de la otra, lo que puede hacer que la comparación sea más clara e impactante. La matriz de comparación es similar, pero incluye explícitamente un espacio para identificar las dimensiones específicas que se comparan, asegurando que los estudiantes se mantengan enfocados y organizados. Parecen herramientas realmente útiles. Y por último, el libro hace hincapié en la importancia de ir más allá de la simple enumeración de similitudes y diferencias, planteando la pregunta ¿qué puedes concluir? Sí. Esta pregunta es crucial para impulsar a los alumnos hacia niveles más profundos de análisis y ayudarles a extraer conclusiones significativas de sus comparaciones. Se trata de ayudarles a pasar del qué al y qué. Así que, en lugar de decir simplemente, estos 2 personajes tienen personalidades diferentes, podrías preguntar, ¿cómo contribuyen estas diferencias de personalidad al conflicto de la historia? O, ¿qué podemos aprender sobre la naturaleza humana comparando estos 2 personajes? Exactamente. Se trata de utilizar la comparación como un trampolín para un pensamiento y una comprensión más profundos. Todo esto es muy perspicaz.
Estoy empezando a ver cómo cada una de estas habilidades de pensamiento juega un papel vital en el proceso de aprendizaje profundo. Bien, pasemos a otra habilidad. Leer para comprender. ¿Cuáles son algunas de las herramientas específicas que pueden ayudar a los alumnos a convertirse en lectores más comprometidos y eficaces? Una especialmente útil es la vista previa de poder. Ajá. Es una forma estupenda de preparar el terreno para una lectura activa, ayudando a los alumnos a hacerse una idea de lo que trata un texto y de lo que pueden esperar aprender de él. Se trata de dedicar unos minutos a examinar el texto, en busca de información clave y características, antes de empezar a leer en detalle. Por lo tanto, podrías mirar los títulos, subtítulos, elementos visuales, palabras en negrita, pies de foto y cualquier otra característica que pueda dar pistas sobre las ideas principales y los conceptos clave. Exactamente. Y el libro incluso proporciona una lista de comprobación práctica para ayudar a los alumnos con el proceso de vista previa de poder. Me encanta. Elimina las conjeturas y ayuda a los alumnos a abordar el texto estratégicamente. Y la búsqueda del tesoro. ¿Cómo funciona esa herramienta? Es una forma divertida y atractiva de motivar a los alumnos para que lean de forma más activa y con propósito. Básicamente se crea una lista de búsqueda del tesoro, con información o características específicas que los alumnos deben encontrar en el texto. Así que podrías pedirles que encuentren una cita específica, que apoye una determinada afirmación, que identifiquen 2 ejemplos de un recurso literario concreto, o que localicen un elemento visual que ayude a explicar un concepto clave. Exactamente. Y lo bueno de esta herramienta es que puedes adaptar la lista de búsqueda del tesoro para centrarte en cualquier habilidad de lectura que quieras enfatizar, ya sea identificar ideas principales, detalles de apoyo, evidencia textual, vocabulario o recursos literarios. Convierte la lectura en un juego. Y los alumnos a menudo están tan concentrados en encontrar las respuestas que ni siquiera se dan cuenta de que están practicando importantes habilidades de lectura. Puedo ver cómo eso sería realmente efectivo. Bien, ¿qué hay de los resúmenes de una frase? ¿Cómo ayuda esta herramienta a la comprensión lectora? Es una forma estupenda de ayudar a los alumnos a desarrollar el hábito de resumir para la comprensión. Es una estrategia sencilla pero poderosa, en la que te detienes regularmente mientras lees e intentas resumir la idea principal de cada párrafo o sección en una sola frase concisa. Es como crear una serie de mini resúmenes sobre la marcha, lo que te ayuda a mantener la concentración y asegurarte de que estás entendiendo los puntos clave. Exactamente. Y al poner la información con sus propias palabras, los alumnos se ven obligados a procesarla y hacerla suya. Es una forma estupenda de pasar de la lectura pasiva a un enfoque más activo y comprometido. Me encanta. Bien, ¿qué hay de las posturas de lectura? ¿Cómo funciona esa herramienta? Esta herramienta anima a los alumnos a abordar un texto desde múltiples perspectivas, lo que puede conducir a una comprensión mucho más profunda y rica. El libro identifica 4 posturas de lectura clave: literal, interpretativa, personal y crítica. Así, con la postura literal, te centras en el nivel superficial, en lo que se dice explícitamente en el texto. Con la postura interpretativa, lees entre líneas, buscando un significado más profundo. Y haciendo inferencias. Con la postura personal conectas el texto con tus propias experiencias y reflexionas sobre cómo te hace sentir. Y con la postura crítica evalúas el texto, consideras el propósito del autor, identificas cualquier sesgo o limitación y te formas tu propia opinión. O has pillado. Y al cambiar entre estas diferentes posturas, los alumnos pueden explorar realmente un texto de una manera más holística y matizada. Les ayuda a ver el texto como un punto de partida para la conversación, en lugar de como una simple fuente de información. Esa es una forma muy perspicaz de abordar la lectura. Bien, nos queda una herramienta más para leer, para comprender, leer para el significado. ¿Cómo funciona esa? Esta herramienta ayuda a los alumnos a centrar su atención y su análisis, utilizando enunciados previos a la lectura para guiar su lectura. Básicamente se les presentan a los alumnos una serie de enunciados sobre el texto antes de que empiecen a leer. Estos enunciados pueden ser verdaderos, falsos o estar abiertos a la interpretación. Así que, si estuvieras leyendo un texto sobre la Revolución Americana, podrías presentar a los alumnos enunciados como: los colonos americanos estaban unidos en su deseo de independencia, el gobierno británico no estaba dispuesto a transigir en absoluto, o la Revolución Americana tuvo un impacto significativo en el resto del mundo. Exactamente. Y a medida que los alumnos leen, buscan pruebas que apoyen o refuten cada enunciado. Es una forma estupenda de hacer que la lectura sea más activa y con propósito. Me encanta cómo todas estas herramientas animan a los alumnos a ser participantes activos en el proceso de lectura, en lugar de receptores pasivos de información.
Bien, volvamos a la predicción y la hipótesis. ¿Cuáles son algunas de las herramientas específicas que pueden ayudar a los alumnos a desarrollar estas habilidades? Una especialmente útil es ¿qué pasaría si? Ajá. Es una forma estupenda de despertar la curiosidad y hacer que los alumnos piensen especulativamente. Al principio de una lección o unidad, simplemente plantees una pregunta. ¿Qué pasaría si? Que les desafía a imaginar un escenario o resultado diferente. Así, si estás empezando una lección sobre el sistema circulatorio, podrías preguntar, ¿qué pasaría si no tuviéramos sangre? ¿O qué pasaría si nuestros corazones dejaran de latir? Exactamente. Y al enfrentarse a estos escenarios hipotéticos, los alumnos se ven obligados a pensar críticamente sobre los conceptos y principios implicados. Yo veo cómo supondría trabajar sus mentes. ¿Qué hay de? Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo ayuda esa herramienta a la generación de hipótesis? Es una forma estupenda de desafiar a los alumnos a pensar más profundamente. En las razones que subyacen a los hechos o fenómenos aceptados, se trata de ir más allá del nivel superficial y explorar las causas y los mecanismos subyacentes. Simplemente tomas un hecho o idea comúnmente aceptado. Y luego preguntas, sí, pero ¿por qué es eso cierto? Así que, si estás dando una lección sobre la gravedad, podrías decir, sí, los objetos caen al suelo cuando los sueltas. Ajá. ¿Pero por qué caen? Precisamente. Se trata de animarles a cuestionar las suposiciones y a profundizar para obtener una comprensión más completa. Me encanta cómo fomenta el espíritu de indagación. Y el pensamiento crítico. ¿Qué hay de preguntas desconcertantes y datos provocativos? ¿Cómo despiertan esas herramientas, la predicción y la generación de hipótesis? Se trata de utilizar la intriga y la sorpresa para despertar la curiosidad de los alumnos y motivarles a generar sus propias explicaciones. Puedes plantearles una pregunta desconcertante, que desafíe su comprensión actual. O puedes mostrarles un conjunto de datos que parezca contradictorio o inesperado. Así, en una clase de ciencias, podrías mostrar a los alumnos un video de una bola de bolos y una pluma, cayendo a la misma velocidad en una cámara de vacío. Ese es un gran ejemplo. Desafía su comprensión intuitiva de la gravedad y les obliga a considerar otros factores que pueden estar en juego. De acuerdo, eso tiene sentido. ¿Qué hay de los eventos discrepantes? ¿Cómo funcionan? De forma similar a las preguntas desconcertantes y los datos provocativos, los eventos discrepantes utilizan el elemento sorpresa para encadenar la curiosidad y la generación de hipótesis. Pero en lugar de presentar una pregunta desconcertante o un conjunto de datos, se muestra a los alumnos un resultado o fenómeno, un fenómeno inesperado. Así que podrías hacer una demostración clásica en la que colocas dos latas de refresco idénticas en un tanque de agua. Ajá. Pero una se hunde y la otra flota. O podrías mostrarles un video de una pelota rodando cuesta arriba. Exactamente. Yeah. Y luego retas a los alumnos a que den posibles explicaciones a lo que han observado. Es una forma fantástica de hacerles pensar como científicos y utilizar su capacidad de razonamiento para dar sentido al mundo que les rodea. Me encanta. Bien, ¿qué hay de la bola de cristal? ¿Cómo funciona esa herramienta? Es una forma divertida y visual de despertar predicciones sobre el contenido que se avecina. Ajá. Básicamente, se crea una bola de cristal en la pizarra o utilizando un proyector. Y dentro de la bola de cristal se incluye un conjunto de palabras, frases o imágenes que están relacionadas con la siguiente lección o unidad. Por lo tanto, si estuvieras a punto de comenzar una unidad sobre el sistema solar, podrías incluir imágenes de planetas, estrellas, un telescopio y un cohete espacial. Exactamente. Y luego se pide a los alumnos que hagan predicciones sobre lo que creen que tratará la lección o la unidad, basándose en las pistas que ven en la bola de cristal. Es una forma estupenda de activar los conocimientos previos, crear expectación y entusiasmar a los alumnos por el aprendizaje. Ya veo cómo esto sería realmente atractivo. Bien, ¿qué hay de las preguntas delgadas frente a las preguntas gordas? ¿Cómo ayudan estas herramientas a guiar a los alumnos hacia niveles de indagación más profundos? Se trata de ayudar a los alumnos a comprender la diferencia entre las preguntas superficiales y las que requieren un pensamiento y un análisis más profundos. Las preguntas delgadas son aquellas que pueden responderse con un simple hecho o definición, mientras que las preguntas gordas son más abiertas, complejas y requieren más reflexión y exploración. Así, una pregunta delgada podría ser, ¿qué es la fotosíntesis? Mientras que una pregunta gorda podría ser, ¿cómo afecta la fotosíntesis al equilibrio de la vida en la Tierra? Exactamente. Y al enseñar a los alumnos a reconocer y formular preguntas gordas, les ayudamos a convertirse en aprendices más curiosos, perspicaces
e independientes. Estas son algunas estrategias fantásticas para despertar la predicción y la generación de hipótesis. Bien, pasemos a la última habilidad, la visualización y la representación gráfica. ¿Cuáles son algunas de las herramientas específicas que pueden ayudar a los alumnos a aprovechar el poder de las imágenes para el aprendizaje? Uno especialmente importante es el vocabulario de la visualización. Es fácil pasar por alto el lenguaje que utilizamos para hablar de las imágenes, pero tener vocabulario, un vocabulario compartido, puede marcar una gran diferencia en la capacidad de los alumnos para analizar e interpretar las imágenes con eficacia. Así que en lugar de decir simplemente, ¿qué ves en esta imagen?, podrías pedirles que describan los colores, las formas, las líneas, las texturas y la composición de la imagen. Exactamente. Y podrías introducir términos como primer plano, fondo, perspectiva, contraste, simbolismo y estado de ánimo, para ayudarles a articular sus observaciones y percepciones. Es una forma estupenda de hacer que el análisis visual sea más preciso y significativo. ¿Qué hay de los mapas de definición de conceptos? Hablamos de ellos en el contexto de la conceptualización, pero ¿cómo se aplican a la visualización? Los mapas de definición de conceptos pueden ser realmente poderosos cuando se incorporan elementos visuales. En lugar de limitarse a enumerar ejemplos de un concepto, se pueden incluir imágenes que representen esos ejemplos, o se puede pedir a los alumnos que creen sus propios elementos visuales para ilustrar diferentes aspectos del concepto. Así, para el concepto de democracia se podrían incluir imágenes de gente votando, protestando o debatiendo en un parlamento. Exactamente. Y al vincular esos elementos visuales con la definición, las características y los ejemplos, se crea una experiencia de aprendizaje mucho más rica y memorable. Me encanta. ¿Qué hay de las imágenes para hablar y girar? ¿Cómo funciona esa estrategia? Es una forma sencilla pero eficaz de promover el análisis colaborativo y la discusión de las imágenes. Simplemente se muestra una imagen o un elemento visual y se pide a los alumnos que hablen y giren con un compañero sobre lo que ven, lo que creen que significa y cómo les hace sentir. Así que podrías mostrarles una fotografía de un acontecimiento histórico y pedirles que comenten lo que creen que estaba sucediendo, quiénes podrían ser las personas de la foto. Y qué emociones evoca la foto. Exactamente. Y al hablar de sus observaciones e interpretaciones con un compañero, los alumnos pueden profundizar en su comprensión y desarrollar nuevas ideas. Es una forma estupenda de hacer que el análisis visual sea más interactivo y atractivo. De acuerdo, eso tiene sentido. Y las imágenes como estímulo para la escritura. ¿Cómo funciona esa estrategia? Se trata de utilizar las imágenes para despertar la creatividad y un pensamiento más profundo a través de la escritura. Puedes mostrar a los alumnos una sola imagen y luego pedirles que escriban una historia, un poema, una canción o incluso una explicación científica inspirada en esa imagen. Así, podrías mostrarles una fotografía de un árbol solitario en la cima de una colina y pedirles que escriban una historia sobre la vida del árbol, un poema sobre la resistencia y la soledad, o una explicación científica de cómo el árbol se ha adaptado a su entorno. Exactamente. Las posibilidades son infinitas. Y al utilizar las imágenes como trampolín para la escritura, animamos a los alumnos a pensar de forma divergente, a establecer conexiones y a expresarse de forma creativa y significativa. Me encanta. Estas son algunas estrategias fantásticas para utilizar las imágenes para mejorar el aprendizaje. Bien, pasemos a nuestra última habilidad, adoptar perspectivas y desarrollar la empatía. ¿Cuáles son algunas de las herramientas específicas que pueden ayudar a los alumnos a desarrollar estas habilidades esenciales? Una especialmente útil es simplemente formular preguntas para adoptar perspectivas. Puede parecer obvio, pero a menudo olvidamos pedir explícitamente a los alumnos que consideren diferentes puntos de vista y posibles reacciones cuando están aprendiendo. Así que, en lugar de preguntar simplemente ¿qué ocurrió durante la guerra civil?, estarías preguntar ¿cómo vivieron la guerra civil los diferentes grupos de personas? O ¿cuáles fueron las motivaciones de las personas que lucharon en cada bando? Exactamente. Y puedes formular estas preguntas de diversas maneras, dependiendo de la edad y el nivel de madurez de tus alumnos. ¿Puedes darme algunos ejemplos de esas diferentes formas de formular las preguntas? Podrías preguntar cuáles son los diferentes puntos de vista sobre... ¿O cómo se vería esto desde la perspectiva de? ¿O cuáles son algunas de las posibles reacciones a él? ¿O quién es esta historia? Esas son algunas preguntas estupendas. Ya veo cómo harían que los alumnos pensaran en las múltiples perspectivas que hay en cualquier situación, que hay del gráfico de perspectivas, cómo funciona esa herramienta. Es una forma estupenda de ayudar a los alumnos a organizar la información y las ideas desde múltiples perspectivas.
Esencialmente es un gráfico en el que se enumeran las diferentes perspectivas que se quiere que los alumnos consideren, y luego se les pide que rellenen los detalles de cada perspectiva. Así, si estás estudiando la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos. Podrías crear un gráfico de perspectivas, con columnas para los nativos americanos, los pioneros, los funcionarios del gobierno y los ecologistas. Exactamente. Y para cada perspectiva, los alumnos investigarían y registrarían información sobre sus motivaciones, retos, creencias, valores. Y experiencias. Es una forma estupenda de ayudar a los alumnos a ver la complejidad de los acontecimientos históricos y a comprender que a menudo hay múltiples caras en cada historia. Me encanta cómo esta herramienta promueve la empatía y una comprensión más profunda de la historia, y el encuentro de mentes y el juicio simulado. ¿Cómo funcionan esas herramientas? Se trata de dos actividades atractivas e interactivas que desafían a los alumnos a ponerse en la piel de diferentes personajes o figuras históricas y luego debatir o discutir temas desde esas perspectivas. Así, para encuentro de mentes, podrías pedir a los alumnos que investigaran. Y luego representaron una conversación entre Martin Luther King Jr., Malcolm X y Rosa Parks sobre las mejores estrategias para lograr los derechos civiles. Ese es un gran ejemplo. Y para el juicio simulado, podrías pedir a los alumnos que investigaran y luego representaran un juicio basado en un acontecimiento histórico o una obra literaria. Así que podrías hacer que significaran un juicio a Romeo y Julieta para determinar quién fue el responsable de sus trágicas muertes, o un juicio al gobierno británico por sus acciones que condujeron a la Revolución Americana. Exactamente. Y al participar en estas actividades, los alumnos no solo están aprendiendo sobre historia o literatura, sino que también están desarrollando su empatía, su capacidad de hablar en público, su pensamiento crítico y sus habilidades para resolver problemas. Es una situación en la que todos ganan. Me encantan esas actividades. Bien, nos queda una herramienta más para adoptar perspectivas y desarrollar la empatía. Ponte en el lugar del otro. ¿Cómo? ¿Cómo funciona esa? Es una estrategia sencilla, pero poderosa, que anima a los alumnos a reflexionar sobre sus propias experiencias y luego intentar conectar esas experiencias con las emociones y motivaciones de los demás. Puedes pedirles que piensen en un momento en el que sintieron una determinada emoción, como alegría, tristeza, ira o miedo. Y luego hacerles imaginar cómo alguien más podría haber sentido esa misma emoción en una situación diferente. Así que podrías pedir a los alumnos que piensen en un momento en el que sintieron miedo y luego hacerles imaginar cómo un soldado en la batalla podría haber sentido miedo. O como un refugiado que huye de su casa podría haber sentido miedo. Exactamente. Se trata de ayudar a los alumnos a ir más allá de su propia perspectiva limitada y a desarrollar una comprensión más profunda de la experiencia humana. De acuerdo, hemos cubierto mucho terreno. Hemos hablado de la importancia de centrarse en las grandes ideas y de desarrollar 7 habilidades de pensamiento clave: conceptualizar, tomar notas y resumir, comparar, leer para comprender, predecir e hipotetizar, visualizar y representar gráficamente, y adoptar perspectivas y desarrollar la empatía. También hemos explorado un montón de herramientas y estrategias específicas que los profesores pueden utilizar para fomentar estas habilidades en sus alumnos. ¿Hay algo más que debamos saber sobre el libro antes de terminar? Bueno, el libro también hace hincapié en la importancia de capacitar a los alumnos para que utilicen estas herramientas de forma independiente. No basta con que los profesores conozcan estas estrategias. Los alumnos deben aprender a aplicarlas por sí mismos para que puedan convertirse en aprendices más autónomos y eficaces. Eso tiene mucho sentido. Y el libro proporciona un proceso claro de 5 pasos para enseñar cualquier herramienta nueva a los alumnos, asegurando que puedan utilizarla eficazmente por sí mismos. Exactamente. Y también proporciona un gran ejemplo de cómo poner en práctica todas estas ideas con el marco de instrucción de 5 episodios. Te guía a través de un ejemplo real de un profesor que creó una unidad sobre la selva tropical utilizando este marco. Y es realmente inspirador ver cómo todas las piezas encajan. Estoy muy emocionado de probar algunas. De probar algunas de estas estrategias en mi propia clase. Este libro me ha abierto los ojos. Me alegro mucho de oírlo. Es un recurso fantástico para cualquiera que quiera crear experiencias de aprendizaje más profundas y significativas. Y creo que la conclusión más importante es esta. El aprendizaje debe ser algo más que memorizar datos. Debe consistir en ayudar a los alumnos a desarrollar las habilidades de pensamiento que necesitan para dar sentido al mundo que les rodea, para resolver problemas,
para pensar críticamente y para convertirse en aprendices de por vida. Qué bonita forma de decirlo, estoy totalmente de acuerdo. Este viaje por enseñanza para un aprendizaje más profundo ha sido increíblemente revelador. Siento que tengo un nuevo conjunto de herramientas para abordar la educación. Y lo mejor es que no se limite solo a la educación formal. Estas ideas y herramientas se pueden aplicar en cualquier ámbito de la vida, donde queramos aprender y crecer. Completamente. Me ha encantado cómo el libro nos invita a repensar la forma en que enseñamos y aprendemos. Y hablando de ejemplos inspiradores, el de la unidad sobre la selva tropical, que mencionábamos antes, es una muestra genial de cómo se pueden aplicar estas ideas de una forma práctica y atractiva. Es un ejemplo fantástico. Demuestra cómo cualquier tema, por complejo que sea, se puede transformar en una experiencia de aprendizaje enriquecedoras, que va mucho más allá de la simple memorización. Esa es la clave, ¿no? Crear esos momentos de eureka, en los que los estudiantes descubren las conexiones, ven el panorama general y encuentran la relevancia del aprendizaje en sus propias vidas. Exactamente. Se trata de empoderarlos para que se conviertan en aprendices activos, capaces de pensar por sí mismos, de resolver problemas y de marcar la diferencia en el mundo. Me parece un mensaje perfecto para cerrar nuestra inmersión de hoy. Estoy de acuerdo. Para todos aquellos que se apasionan por la educación, ya sean docentes, padres o simplemente amantes del aprendizaje, les recomiendo encarecidamente que exploren enseñanza para un aprendizaje más profundo. Es un libro que nos invita a cambiar las reglas del juego. Sin duda. Y si buscan un punto de partida concreto, les animo a reflexionar sobre qué habilidad o herramienta les ha resonado más hoy. Y a pensar en cómo podrían aplicarla en su propia vida, ya sea para aprender un nuevo idioma, dominar una nueva destreza, o simplemente para convertirse en ciudadanos más reflexivos y comprometidos. Estas herramientas de pensamiento pueden marcar una gran diferencia. Un reto fantástico para nuestros oyentes. Así que hasta la próxima. Sigan explorando y manteniendo sus mentes activas. Feliz aprendizaje.